Vamos a grabar en la computadora. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? Vuelvo a repetir para que quede grabado. Solamente vamos a ver como texto nuclear de la unidad 4, el texto de Endere, la agenda que establecen las convenciones internacionales de patrimonio cultural ratificadas por Argentina, y como complementación el texto de Endere y Rolandi, legislación y gestión del patrimonio arqueológico. Esos dos textos. Bien, dicho esto, vamos a tema parcial, porque se nos vino, a mí por lo menos, se me vino el cierre de la cursada, pero de forma abrupta. Es como que me desperté un día y digo, uy, se termina el cuatrimestre. Así que yo ya publiqué en la sección de evaluaciones en el aula virtual las consignas para el segundo parcial, ¿sí? La fecha de entrega va a ser el sábado 17, que yo sé que es un bajón porque acabo de decir que es feriado, pero justamente como los tiempos apremian, puse como fecha de entrega ese día. ¿Por qué además? Porque también nosotros los docentes las fechas de cierres de actas, entonces digamos están todos los tiempos muy justitos. Por eso, la fecha de entrega del parcial, del segundo parcial, va a ser el 17 de junio. Las consignas, que vuelvo a repetir, van a encontrar en la sección de evaluaciones del aula virtual, van a ver que son muy concisas, o sea, las pensé justamente para que las puedan resolver en estos 15 días. Las consignas del primer parcial vieron que eran un poquito más teóricas, que daban más pie para alguna interpretación más personal de los textos. Bueno, a diferencia de eso, las consignas de este segundo parcial son más concretas, van a ir a los textos, y también lo que van a encontrar es que las consignas van a pedir un poquito de investigación personal de su parte, nada demasiado elaborado ni rebuscado. Se las voy a leer para que se queden tranquilos de qué se trata y así aprovechan, por si surge alguna duda en este momento, me la pueden hacer. ¿Está bien? Bueno, les voy a leer entonces las consignas del segundo parcial, que son las siguientes. Tengan en cuenta que la última consigna se va a referir justamente al texto de Viñuales y Endere, bueno, perdón, no al de Viñuales y Endere, al texto de Endere, que se encuentra en el texto de Viñuales y Endere, sobre legislación del patrimonio cultural. Yo la clase que viene voy a subir una complementación para ese texto, pero básicamente lo que necesitan para resolver la tercera consigna está en ese texto, ¿sí? Entonces, la primera consigna va a consistir básicamente en lo que estuvimos viendo, trabajando en toda esta tercera unidad, ¿sí? Primera consigna: desarrolla sintéticamente las estrategias empleadas por los museos de antropología y etnografía para hacer frente a las críticas surgidas a partir del giro postcolonial. Ejemplifique con casos no mencionados en la bibliografía justificando su elección, ¿sí? Esta primera consigna, entonces, ¿qué pide? Algo muy concreto que está en la bibliografía, que lo vimos, ¿se acuerdan? En el texto de Van Gret, cuando hablaba de las diferentes estrategias empleadas por los museos para hacer frente a las críticas del movimiento postcolonial. Son las miradas, profe, esa estética, gris. Exactamente, exactamente. Lo único que se agrega a eso es que ustedes, por cuenta propia, investiguen un poquito para poner ejemplos de estas estrategias que no hayan sido mencionados en la bibliografía, porque si no, mucha gracia no tendría, ¿no? Justificando el porqué de esa elección. ¿Se entiende? Entonces, pueden hacer una Sí, búsqueda profe. por internet, buscando museos de antropología, museos de etnografía, y mirando la calidad de exhibiciones, el tipo de propuestas, de actividades, que eso se puede inferir a partir de lo que se presentan en las páginas. Obviamente que yo no estoy pidiendo que vayan a visitar presencialmente los museos, es una investigación que pueden hacer online. Pueden deducir qué estrategia se está utilizando frente a las críticas postcoloniales, justificando esa elección. ¿Sí? Bien.
¿Alguna pregunta con respecto a esta primera consigna? ¿No? Paso a la segunda entonces. Segunda. Investigue. Perdón, profesora, Sí, discúlpeme, sí, sí. porque estaba con el micrófono cerrado. Se me ocurre, Sí, a ver. no solo como museo postcoloniales, sino también tal vez como paradigma museográfico también puede ser, o solamente con museos postcoloniales, A ver, como estrategia. claro, lo que se pide la consigna se refiere específicamente a estrategias ante las críticas postcoloniales, ¿sí? Porque la Listo, pregunta, digamos, se refiere a eso. listo, fantástico. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí. Segunda consigna. Investigue y exponga un caso de restitución o repatriación de materiales culturales sensibles, nacional o extranjero, haciendo referencia a la legislación en la que se ampara. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el tema que vimos la clase pasada y que vamos a continuar un poquito hoy, que es el tema de restitución. Y simplemente lo que se pide, y fíjense que se lo simplifica al máximo, porque les estoy pidiendo solamente un caso solo, que ustedes investiguen por su cuenta, es decir, que no vale usar casos que hayan sido tratados en la bibliografía de restitución o repatriación, que puede ser tanto de acá de la Argentina como del extranjero, haciendo referencia a la legislación en la que se ampara, ¿sí? Es decir, la clase pasada y esta fuimos viendo un poco las leyes, también no solamente las leyes, sino también los acuerdos, los convenios, todo aquel marco legal que va a contextualizar los casos de restitución, sí. Pero con respecto a las leyes, si lo hacemos de afuera, supongamos un caso en Paraguay, ¿sí? Las leyes de Paraguay no las vamos a manejar. Lo único que estamos teniendo son las leyes de Argentina, o sea que, porque más allá de las leyes internacionales, cuando vayamos a las leyes nacionales, que es lo que hablan algunos de los textos, ahí vamos a estar en apuro porque no lo manejamos. Está bien. En Algo ese de caso, oído puedo llegar a tocar, pero hasta ahí. No, está bien. Yo no voy a pedir la legislación particular de ese país, sino los convenios internacionales que atañen a ese caso internacional. Pero sí, es válido tu comentario. Acá también, profe, va a investigación de nuestra cuenta. Acá investigación de su cuenta. En el caso, Bien. sí, es cierto. En el caso de elegir un caso del exterior, habría que hacer alusión a aquellos antecedentes que enmarcan el caso. Pero por ahí, tienes razón, ¿sabes qué? Habría que por ahí que modificarlo. Hagamos una cosa, eso lo voy a modificar. Hagamos lo siguiente, vamos a usar un caso nacional para no complicarnos. Un caso nacional. Eso ahora se lo voy a modificar después. Perdón, yo estoy mal con internet, por eso no tengo la cámara y tuve que entrar más tarde. Esos casos nacionales, por ejemplo, ¿hay alguna manera de poder orientar la búsqueda de los casos nacionales? A ver, tenemos lo que estuvimos viendo la clase pasada, lo que tenían en el texto de Metrano hoy, y lo que van a ver en el texto de Viñuales. ¿Sí? Bien. Y te pregunto, esos videos que vimos, esos enlaces que teníamos donde contaban la restitución de las momias de Necochea, y las charlas esa también que era internacional, donde de diferentes países, que había chilenos y demás, tampoco, eso como que ya está visto. Eso es material complementario, si ustedes les sirven para complementar o justificar algunas de las consignas, lo pueden usar. Listo, gracias. Bueno, entonces, voy a hacer esa pequeña... Yo creo que, perdón, que iba Mariela, es si esos casos se pueden utilizar. Sí, por supuesto. Sí. Los casos de... Sí, bueno, por ejemplo, lo de las... sí, porque no están desarrollados. Lo que se pide es buscar casos que no están desarrollados en la bibliografía.
por ejemplo, los de casos del Museo de la Plata, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, sí. De última, profe, podemos consultarle, buscamos el caso y le Sí, podemos por consultar, supuesto. ¿es viable esto? Sí, sí, por supuesto. Bueno, entonces, segunda consigna, tercera, la última. Determine, a partir del texto de Viñuales y Andere y de su propia investigación, qué leyes de protección del patrimonio correspondería aplicar en los siguientes casos. Entonces, acá van 3 casos, que son los siguientes. Primero, alfarería de aguita ofrecida para la venta por un anticuario de la ciudad de Buenos Aires sin certificado de compra. Caso B, restos fósiles de 100 millones de años de antigüedad hallados en la provincia de Neuquén. C, edificio representativo del estilo Art Nouveau construido a fines de la primera década del siglo XX en Buenos Aires. Entonces, a partir de la legislación, obviamente que yo no pretendo que ustedes sean abogados y me expliciten toda la legislación concerniente a cada caso a pie de la letra, porque yo tampoco soy abogada, no estoy pidiendo eso, ¿sí? Es como en la consigna del parcial anterior que les pedía modificar las exhibiciones de los museos del Cabildo y del Museo Histórico acorde a las propuestas de nueva museología, sin que ustedes sean museólogos, obviamente que no estoy pretendiendo eso, sino que es un ejercicio didáctico a fines de poder asimilar y aplicar los contenidos de los textos vistos en la clase, nada más que eso. Profe, por ejemplo, esta de las momias podríamos ver como si hay alguien que las reclama, qué institución es, si es la única, es como vivimos con el caso del Museo de la Plata, qué legislación la ampara, algo así. Exactamente, sí, Bien. sí, exactamente eso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, cierro acá. Listo. Bueno, entonces, vamos a, como les decía, puntualizar algunas cuestiones que ya estuvimos viendo en la clase pasada y que se van a seguir desarrollando con los textos que teníamos para hoy de Andere, principalmente. No, Andere lo vimos, sí, Andere lo vimos la clase pasada, ¿no? Y a Medrano. Nos quedaba a Mentrano, que era el Museo de la Plata. Hoy. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijaron en la clase pasada, yo les había subido un PowerPoint haciendo como una especie de punteo. Chicos, hay alguien que tiene como el micrófono abierto y hay como mucho ruido de fondo. Si pueden apagar, por favor, los micrófonos porque distrae mucho. Gracias. Entonces, les decía que les había subido un PowerPoint haciendo un punteo sobre los antecedentes que van a enmarcar la serie de restituciones, de pedidos de restitución que se comienzan a hacer en la Argentina a partir de estos 2 casos emblemáticos que se van a dar en el Museo de la Plata. Esto lo habíamos empezado a desarrollar clases pasadas y lo retoma Andere, ¿sí? Como en el ámbito anglosajón, principalmente en Estados Unidos, en Australia, van a empezar a surgir movimientos indoamericanos, de aborígenes australianos, reclamando en principio por el derecho a las tierras, y que posteriormente esos reclamos y esas discusiones van a dar pie a discusiones más generales con respecto a derechos, a la identidad de estos pueblos nativos, y que van a terminar en este pedido de primero de no exhibición y de restitución después de aquellos restos humanos que formaban parte de las colecciones de museos, ¿sí? Esto va a dar pie también a un encuentro entre investigadores y representantes de comunidades indígenas en el Congreso Mundial de Arqueología de Southampton en 1986, que a su vez va a culminar 2 años después con la firma del Acuerdo Vermilion, ¿sí? Que, entre otras cosas, reconocía el derecho de los pueblos indígenas a disponer de estos, a que los museos puedan ofrecer a estos pueblos toda la información que soliciten sobre
los restos que formasen parte de sus colecciones, etc. Y acá empieza un camino que va a continuarse con la sanción de una ley en Estados Unidos, que es la Ley de Protección de Tumbas y Repatriación de Indígenas Norteamericanos, haciendo justamente accesible a los miembros de comunidades indígenas de los restos humanos que reclamen, que formen parte de los museos federales, y a su vez a una serie de modificaciones de políticas de museos y de asociaciones como el mismo ICOM, que van a empezar a contemplar estos casos, esta situación. Sí va a haber una generación de concientización con respecto a estos asuntos, a estos casos. Y esto es lo que muy escuetamente va a sintetizar Endere al comienzo del texto, a lo cual se le va a agregar también algunas otras cuestiones que competen específicamente a la Argentina. Y también lo va a desarrollar Ametrano eso, como por ejemplo la declaración de la Asociación de Antropología Biológica Argentina en relación con los estudios de restos humanos, en donde, al igual que el encuentro de arqueología de Southampton, es un encuentro de ambas partes, ¿no? De la comunidad científica por un lado y de los representantes de las comunidades indígenas por el otro, donde se admite por un lado el interés científico de los restos biológicos humanos, pero también se reconoce que es necesario facilitar la restitución de los restos de identidad conocida a las comunidades que lo reclaman. También en el 2009, un caso local es la Asociación de Arqueólogos Profesionales que promulgan el Código de Ética Profesional, donde también se declara que los restos humanos que están involucrados en investigaciones arqueológicas deben ser tratados con respeto. En fin, los acuerdos, las declaraciones que van surgiendo en el ámbito local van a ir complementando todos estos antecedentes que vimos recién en el ámbito internacional, ¿sí? Que lo comentamos también en clases pasadas. Y lo que comenta Endere es que, bueno, Argentina es un caso particular en el sentido de que ha habido muchos reclamos y restituciones a raíz de esos reclamos y una gran concientización que se ha ido fomentando a partir de ciertas situaciones que son particulares a nuestro contexto local, ¿no? Por un lado, el hecho de que en Argentina hay una gran cantidad en los museos de restos humanos, en parte a lo que fue toda la campaña del desierto, pero también se ha generado una concientización particular respecto a esta situación a partir de, bueno, cuestiones que hacen a nuestra historia como nación, como el caso de los desaparecidos y demás. Esto nos hace en el ámbito iberoamericano una nación pionera en este sentido. Y fíjense que el texto de Ametrano va a marcar 3 casos emblemáticos. Uno es el de la cabeza del guerrero maorí, que yo les di la clase pasada, un pequeño texto escrito por Pérez Goyán, que ahora vamos a hacer un pequeño comentario al respecto. El otro tiene que ver con los niños de Yuyayaco, que creo que lo habíamos comentado también en la clase pasada. Y el tercero tiene que ver con estos casos que de alguna forma van a abrir un poquito la ola de reclamos y de restituciones que se va a dar en el país, que son los 2 casos de los caciques Inacayal y Mariano Rosas en el Museo de la Plata. Con respecto a el caso de la cabeza del guerrero maorí, fíjense que está generalmente visto como una iniciativa del Museo Etnográfico que lo coloca un poquito a la vanguardia con lo que tiene que ver estas políticas de restitución, ¿no? Y de repatriación de bienes culturales. Y por lo general se ha establecido siempre una diferencia entre el Museo Etnográfico Ambrosetti y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en el sentido de que en un principio
aparentemente el Museo Etnográfico parece ser mucho más amable históricamente que el Museo de la Plata, en lo que atañe a este diálogo y a estas políticas con las comunidades indígenas, estas políticas de restitución. Pero por otro lado, siempre se ha marcado o se ha querido remarcar que las colecciones antropológicas del Museo Etnográfico eran de una naturaleza diferente a las del Museo de la Plata, en el sentido de que mientras que en La Plata había una abundancia de restos de indígenas americanos, en el Museo Ambrosetti los restos humanos pertenecían principalmente a individuos de África, Oceanía, es decir, no americanos. Esto es lo que más o menos siempre se mantuvo. Esto, junto con la devolución voluntaria, ¿sí?, de la cabeza maorí, más la política del Museo Ambrosetti de no exhibir restos humanos, de no exhibir públicamente restos humanos, siempre lo dejó como, digamos, mejor parado que el Museo de Ciencias Naturales. Sin embargo... Hay una diferencia en la génesis. El Museo de la Plata nace del expolio de los bienes, de los pueblos originarios. Lo están matando en ese mismo momento y en ese mismo momento lo están sacando de las tumbas. Sí. Y bueno, el otro es un museo universitario, creado por universitarios, ya con la antropología como ciencia. En ese momento eran todos coleccionistas prácticamente, lo que están haciendo. Perito Moreno era un coleccionista, le encantaba y jugaba a eso. Sí, Florentino Meguino era el único que tenía, que tenía mucho más formación, que tenía más todo, que hacía trabajo de en serio. Y lo otro es como un museo de los nazis, es lo más parecido a un museo nazi. Esa es la idea que yo veo. Digamos, está muy bien esa diferencia que vos señalás y es correcta, pero a pesar de eso, justamente lo que iba a acotar es que a partir de algunas investigaciones más recientes que se estuvieron haciendo sobre la colección de antropología física del Museo Ambrosetti, en donde se han encontrado cajas y cajas y cajas de restos óseos sin identificar, sin clasificar, justamente se empezó a ver que esa... Es porque todos los museos antropológicos, todos los museos tienen cajas y cajas. Sí, bueno, entonces, sí, pero escúchame, si tienen cajas y cajas de elementos óseos sin identificar, ¿cómo pueden aseverar que no son de indígenas americanos? No lo pueden aseverar. Y justamente cuando se va a las memorias del museo, el momento en que empiezan a ingresar el grueso de esa colección de la antropología física, de la sección de antropología física, es no a partir de las campañas que hace la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Filosofía y Letras, sino que se extraen de contextos no arqueológicos. Y los registros dan cuenta de que efectivamente sí proceden de indígenas americanos. Y incluso... Sí, ahí se puede saber la identidad de qué pueblo pertenecen, de acuerdo al lugar. Hay registros, están registrados en las memorias. Sí, sí, sí. Esa es la diferencia. Los otros estaban ahí tiernitos, más. Le sacan las botellas en algunos y se chupan las botellas cuando están desenterrando a los caciques. Sí, bueno, pero digo, esta historia que se ha querido instalar, esta idea que se ha querido instalar de la diferencia de naturaleza de las colecciones, si vamos al caso y vamos a hilar un poco más fino, digamos, no es tal, ¿sí? Incluso se han identificado nombres propios de caciques cuyos restos se encuentran en el Museo Ambrosetti. En fin, esto es solamente un punto y aparte que hago con respecto al texto de Medrano, ¿sí? Para acotar esto solamente. Es cierto, sí, que la naturaleza, como bien señalás, de las colecciones son diferentes, y por eso los primeros reclamos se van a dar acá, en el Museo de la Plata, donde efectivamente se conoce la identidad de muchos de los restos que se encontraban en la colección. Algunos vivieron en el museo, vivieron en el museo, como el caso de, me parece, del cacique Iñacal, murió ahí. Yo lo que vi en el Museo de la Plata es que hasta que la ley no los obligue, no daban lugar a posibles restituciones. Es como que el museo era muy reacio a dar ese tipo de cosas. Después las leyes como que lo fueron como obligando, y me parece que después del 2006, con leyes mucho más claras, cambió la actitud, o por lo menos la mirada.
Efectivamente, que es lo que desarrolla el texto de Metrano. Fíjense que hace un parteaguas justamente en el año 2006, ¿sí? Los primeros casos que se dan, que nombramos recién, de Iñacal y de Mariano Rosas, antes del 2006, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las circunstancias? El primero, el que abre toda esta serie de restituciones, el de Iñacal. ¿Cuáles son las características del caso? Era bastante simple en el sentido de que por un lado hay un solo reclamante de los restos y por el otro de que los restos estaban claramente identificados. Eso es una ventaja. Sin embargo, sí, pero por ejemplo, no le dan el cerebro y las partes blandas, dicen, ¿por qué? sí, pero no sé por qué, pero aparentemente no fue intencional, porque cuando lo especifica el texto, cuando se hace la restitución, estaba todo, digamos, expuesto, no es algo que se haya querido ocultar aparentemente malintencionadamente. De hecho, después se hace también la restitución. Ahora, fíjense que justamente el obstáculo que va a encontrar este primer caso, a pesar de la, entre comillas, simpleza de la situación, es que justamente no hay un marco jurídico que permita concretar esa restitución, ¿sí? Cosa que es subsanada en 1990 con la sanción de una ley particular, la ley 23.040, que es la que permite restituir, mover esos restos del Museo de la Plata a lo que va a ser su destino final en Teca Chubut, ¿sí? Pero justamente ante la ausencia de un marco jurídico se tuvo que hacer una ley especial para poder mover esos restos. Esto es un antecedente importantísimo. En el segundo caso de Mariano Rosas, ¿cuál es la situación? Yo, si no entendí mal, está pendiente porque están viendo quién los reclama y lo llevaron a una institución que es la que tiene que regular esto, que es el INAI. Ese es Y el caso de, todavía... ese es el caso de Cufulcurá. El caso de Mariano, sí, perdón. no, el caso de Mariano Rosas sí se hizo la restitución, ¿sí? En donde se encontraron con el mismo obstáculo. Al no haber todavía una legislación general que permita concretar este tipo de situaciones, se tuvo que volver a sancionar una ley específica para poder mover esos restos y llevarlos a su destino final. Y a partir del 2006 establece el autor, o autora, la verdad no sé, un parteaguas a partir de una serie de antecedentes primero que van a permitir la elaboración de una legislación, una documentación, una política institucional por parte del museo, que de ahí en más sí va a dar un marco legal para que se lleven a cabo el resto de las restituciones. Estos antecedentes, por un lado, son en 1994 la reforma de la Constitución, ¿sí? Que va a reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas. Por el otro, que es sin duda el más importante, ¿cuál es? ¿Leyeron el texto? Y fíjense porque esto es lo que van a tener que usar para contestar las consignas del parcial, ¿no? Entonces, en el 2001, ¿qué sucede? Se sanciona la ley 25.517, que obliga justamente a la restitución, a la devolución de los restos humanos a todas aquellas comunidades indígenas que los reclaman, ¿sí? Entonces, con estos antecedentes, el Museo de la Plata va a elaborar una política institucional que, como decía recién, va a agilizar y a facilitar la concreción del resto de pedidos de restitución que se van a plantear a partir de entonces. No solo eso, sino que alimentado también por otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la aparición del Código Deontológico de la ICOM y otras cuestiones similares, va a fomentarse la concientización de estas situaciones y se va, por ejemplo, a formar una asociación de estudiantes, que es el grupo Guías, que va a empezar a poner en orden los restos humanos que se encontraban en el museo.
¿sí? Y a partir de esto es que se va a identificar, por ejemplo, que no se había devuelto digamos, el cerebro de Inacayal en su momento, cosa que después creo que se restituye también, y van a poder llevar adelante todas las gestiones ante un nuevo reclamo que se va a hacer, que es por los restos de la niña conocida como Damiana, ¿sí? La niña de la etnia H de Paraguay. Ahí el texto marca una diferencia entre los solicitantes, ¿sí? Entre los solicitantes y los que participan, mientras que dicen que de Mariano Rosas y de Inchacal, si no me equivoco el nombre, son las instituciones o los gobiernos, acá es la comunidad, se puede ver a toda la comunidad reclamando por esta niña, y lo que también hablan es del buen diálogo que se establece entre la institución y esa comunidad, así como esa diferencia. Sí, exactamente. De hecho, la misma comunidad o la federación que representa a estas comunidades invita al museo a participar en el enterramiento, si no me equivoco. Y además, fíjense que también marca el hecho de que junto con los restos de esta niña fue devuelto un resto óseo no identificado, pero que sí se sabía con certeza que procedía de la misma etnia. Entonces acá aparece este tema de los restos no identificados, que es lo que va a suceder con el reclamo de los restos ONAS, que es el último caso que comenta el texto, ¿no? Esta es una de los obstáculos a veces que se tiene justamente ante esta serie de situaciones, ¿sí? Como decíamos recién en el Museo Ambrosetti, cómo se va a poder hacer una política de restitución si no se conoce ni siquiera qué cosas se tienen en depósito, ¿no? Entonces, bueno, bueno, a pesar de esto, o sea, yo les había puesto, acá en el texto, con respecto a la restitución de los restos ONA, creo que aparecía como inconcluso todavía porque no se había determinado un lugar de entierro, de enterramiento, pero bueno, el texto tiene ya sus años. Si ustedes van a la página del Museo de la Plata, de hecho yo les puse en la clase pasada toda la lista de restituciones que se han hecho desde el primer pedido de Inacayal hasta la actualidad, aparece también ya la restitución de estos restos ONAS, ¿sí? Ahí pueden consultar todas las devoluciones que se han llevado a cabo por parte del museo. El otro, yo les había propuesto también otro texto, que es el de Chaparro, que me pareció interesante porque así como el Museo Ambrosetti nos ilustra otro caso diferente, otra situación diferente al del Museo de la Plata, el caso que muestra Chaparro también es un caso distinto, ya que es un caso de un museo municipal que se encuentra en Olavarría. Sí, Perdón, profe, yo no tuve tiempo de avisarle, pero ese texto no está en la Sí, ya lo sé, yo bibliografía. me di cuenta ayer, por eso no está bien, no importa si no lo leyeron, les comento rapidito en qué consiste solamente. Es muy técnico, por ahí incluso es un poco denso de leer. Yo, como les decía recién, solamente los puse como para que ustedes puedan conocer otro caso diferente a los que tratan en la bibliografía. Lo incorporé ayer recién me di cuenta con esto en la carpeta, lo incorporé ayer en la carpeta de la unidad 3. Y bueno, muestra eso, ¿no? El caso de un museo municipal que tiene un gran acervo de restos humanos, pero este problema, ¿no?, que les presentaba recién, semejante al del caso Ambrosetti, que no están identificados, no están estudiados, estaban, bueno, según lo que exponen los autores en el texto, ni siquiera estaban conservados en situaciones, en las condiciones mínimas que exige la legislación internacional con respecto a la conservación de restos humanos, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes panoramas que se van presentando y que nos dan un poquito una idea de cómo es esta situación bastante compleja con respecto a la tenencia en los museos de restos humanos y también de objetos considerados sagrados, ¿no? Bien, esto es bastante simple, bastante
concreto, no van a tener ningún problema para aplicar los contenidos de los textos en las consignas del parcial, me parece, ¿sí? Una preguntita. Sí. Vos dijiste que ahí en el Museo de la Plata hay un listado de restituciones. ¿Se puede utilizar ese listado como para hacer la investigación para la primera pregunta? Creo que es la primera o la segunda, no me acuerdo. Sí. Para la segunda pregunta. Vuelvo a repetir, sacando los casos que están tratados en la bibliografía, que son los de, bueno, los que aparecen en la Metrano, pueden elegir cualquiera de los otros y lo pueden desarrollar. Sí, sí, sí. Profe, No ¿cuál es la fecha de entrega? 17 de junio, ¿sí? Incluso, o sea, no necesariamente tienen que ser restos humanos, pueden ser objetos sagrados, lo que ustedes consideren interesantes para trabajar. Bien. Profesora, disculpe que la moleste. No, por Hay favor. algo que me parece que no quedó claro en el parcial, es la extensión. Si hay un mínimo, Ah, un ¿no le puse? máximo. ¿No le puse la extensión? No sé porque no ingresé todavía. No estoy en simultáneo, estoy en la clase, en el Zoom. Bueno, No bueno. estoy en simultáneo con... Sí, está, la extensión máxima son 4 carillas, porque es bastante escueto, ¿sí? O sea, no necesitan un gran desarrollo. Bueno, listo, fantástico. Si necesitan poner imágenes, quieren poner imágenes, bibliografía, todo eso, aparte, ¿sí? En anexo, entonces. En anexo. Profe, Listo, fantástico. ¿sabe qué pasó al fin con estas peticiones del cacique Calfucurá? ¿Fue devuelto? ¿Fue solucionado? Eso tenía pendiente justamente verlo y no me fijé, no lo chequeé. O sea, yo supongo que a estas alturas ya tendría que haberse resuelto, pero habría que fijarse si no aparece en el listado que les pasé la clase pasada de restituciones del Museo de la Plata. Profe, este texto de Chaparro que no estaba en la bibliografía, ¿también lo tenemos que leer o no entra? No lo van a necesitar. Yo se los puse solamente como un caso más para que ampliara un poco el panorama con respecto a la situación de la posesión de restos humanos en los museos, pero no es necesario aplicarlo en el parcial. Lo que van a necesitar... Sí. Perdón, el Museo Municipal es una de las cuestiones que habla el texto sobre la problemática de la identificación a la etnia que corresponde y no terminar asignando restos humanos a etnias equivocadas. Claro. Y eso es como que demoraría mucho más la restitución y el trabajo de análisis. Claro, sí. Sí, por eso, lo que van a necesitar sí es el texto de Ametrano. El de Chaparro lo pueden consultar como ampliación, pero no necesariamente lo van a aplicar directamente, ¿sí? Bueno, entonces, yo creo que todo esto está bastante claro, ¿no? No creo que haya lugar a muchas dudas. ¿Está todo bien con esto? Bueno, entonces... Sí, profe, todo bien. Bárbaro, vamos a pasar entonces a hacer un pequeño contexto para, como les decía al principio, el texto de Viñuales, ¿sí? Que también, si ustedes se fijan, es un texto súper concreto en donde se detalla las leyes, tanto a nivel nacional como los convenios internacionales a los cuales adhiere la Argentina con respecto a la protección del patrimonio. Nosotros, bueno, estuvimos hablando un poquito de patrimonio, especialmente nos referimos a este concepto cuando vimos el texto de la nueva museología, ¿sí? En donde vimos cómo este concepto está estrechamente relacionado con el concepto de comunidad y de identidad, porque ¿qué entendemos en definitiva por patrimonio? ¿A qué llamamos patrimonio cultural? Todo elemento simbólico o concreto que represente parte de la tradición, de la cultura de una sociedad y en los cuales se sientan identificados. Por eso, todo aquello que tiene un valor, que se le adjudica un sentido, que trasciende, digamos, su función original, ¿no? Y que por lo tanto está ligado a tradiciones culturales
de una comunidad y por ende a su identidad. Entonces, desde el momento que a eso se le adjudica un valor, se entiende que merece una protección, necesita de una protección para poder ser salvaguardado, para poder ser conservado. Van a encontrar como sinónimos el concepto de patrimonio cultural, que es el que estamos usando nosotros, y el de bien o bienes culturales. ¿Sí? En la legislación, de hecho, en lugar de hablarse de patrimonio cultural, muchas veces se habla de bienes culturales y es lo mismo. Entonces, el patrimonio cultural o los bienes culturales tiene un determinado valor y de hecho este valor está explicitado por la UNESCO. Estos valores, como decíamos recién, hacen referencia a la identidad, pero también este valor puede ser de carácter artístico o técnico, ¿sí? Que tiene que ver con su hechura, sus características estéticas, estructurales, etc. Puede tener valores referidos a la originalidad, ¿sí? De ser un objeto único. Puede tener valores relacionados con los aspectos socioeconómicos, valores de índole social, etc. Una vez que se determina que determinado objeto o manifestación cultural tiene valor, que por cierto, ¿quién determina que un objeto tiene valor como patrimonio cultural? ¿Qué les parece? ¿La misma sociedad? La misma sociedad, exactamente. Es la misma comunidad que va seleccionando objetos o manifestaciones a las cuales, como les decía recién, le atribuyen sentidos o valores que trascienden su función y van siendo separadas o calificadas como valores patrimoniales, bienes patrimoniales o culturales. Entonces, a partir de ese momento que se clasifican como valores, como bienes culturales y se les adjudica un valor, tiene que ser protegidos de alguna manera. Para que puedan ser protegidos deben ser evaluados, ¿verdad? Es decir, se tienen que estudiar estos objetos para ver de qué manera se pueden preservar, cómo se pueden preservar. De ahí que se requiera una legislación que pueda concretar esta salvaguarda, esta protección. Entonces, acá entramos con el tema del concepto jurídico de patrimonio cultural. Que para entrar en este tema quizás convendría hacer una breve aclaración con respecto a cómo se fue dividiendo y hilando cada vez más fino con respecto a las clasificaciones del patrimonio, cómo se clasifica el patrimonio cultural. Yo les había traído un esquema, pero se los voy a publicar directamente en el aula virtual, si no, no vale la pena, me parece, compartir pantalla ahora y todo eso que es medio engorroso, solamente se los voy a pasar a ir detallando y después se los subo en todo caso en el aula virtual, con respecto a las divisiones que se fueron haciendo sobre este concepto tan genérico de patrimonio o bien cultural. En un principio podemos pensar que hay dos grandes divisiones, y esto va a surgir hacia los 70. ¿Recuerdan cuando yo les mostré las imágenes, por ejemplo, del Museo del ICOM? Ahí, hacia los 70, aparecía una nueva palabrita que hacía referencia justamente al patrimonio intangible, ¿sí? Es decir, que a partir de este momento es cuando empieza a abrirse el concepto de patrimonio y no se considera ya solamente los objetos materiales, sino también aquel patrimonio inmaterial o intangible. Y nos referimos, como ustedes saben, a esto, a toda aquella producción anónima, colectiva, que surge de la creatividad de un pueblo, de una comunidad, y que tiene que ver con expresiones, pueden ser artísticas, religiosas, culinarias, etc. Entonces, podemos pensar en una primera gran división del concepto de patrimonio cultural en bienes tangibles o materiales y bienes intangibles o inmateriales. Ahora, dentro de los bienes tangibles, dentro de los bienes materiales, vamos a tener
a su vez, otras divisiones. Podemos volver a hacer una gran división entre bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles, obviamente, se refiere a lo que ustedes ya conocen, lo que estuvimos mencionando muchas veces acá y lo que ustedes mismos han seleccionado para trabajar en los trabajos prácticos que entregaron, obras artísticas, objetos Cosas que se mueven. etnográficos, documentos, manuscritos, etc. Mientras que los bienes inmuebles son todos aquellos que no se pueden mover de su lugar, ya sea por cuestiones físicas como un edificio, o porque si se trasladan de su lugar, corre el riesgo de deteriorar sus cualidades patrimoniales, ¿no? Pensemos como, por ejemplo, no sé, una pintura mural, ¿sí? Se puede mover, se puede extraer un fresco, por ejemplo, de una pared, pero corre el riesgo de ser deteriorado. Un vitral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro de esta categoría amplia de bienes muebles, tenemos otra, o podemos hacer otra gran división, que es el de bienes construidos, ¿no? Aquello construido por el hombre, como puede ser edificios, monumentos históricos, centros históricos, casco histórico de una ciudad. Pero también entran dentro de los bienes muebles lo que se conoce como paisaje cultural, ¿sí? Que este concepto fue acuñado, si no me equivoco. Perdón, ¿eso no sería bienes inmuebles? Bienes inmuebles, ¿qué dije? ¿Muebles? Ah, te comprendí muebles, por eso a lo mejor escuché mal yo. Ah, no, por ahí te dije mal yo, no, bienes inmuebles, ¿sí? O sea, bienes muebles ya saben, bienes inmuebles, estamos entre estas dos categorías, aquello que es patrimonio construido, es decir, construido por el hombre, y lo que se considera como paisaje natural. Que en realidad paisaje natural, cuando se habla de patrimonio natural, se está hablando de una suerte de conjunción, ¿sí? Una unión entre el trabajo de la naturaleza y el trabajo del ser humano. A ver, dame un segundo, porque quería encontrar una punta que no traje, pero bueno, no importa. Como por ejemplo, en el 2003, si mal no recuerdo, la UNESCO declaró como paisaje natural la quebrada de Humahuaca, ¿sí? Obviamente que dentro de esta categoría mismo hay otras divisiones que no vamos a hilar tan fino, en todo caso después se los puedo subir, pero en este momento no vale la pena mencionar. Y también, así como hicimos una diferencia en lo que respecta a bienes inmuebles, también podemos hacer diferencias en lo que respecta a los bienes muebles. Por ejemplo, además de todo esto que mencionamos recién, que ustedes ya conocen, podemos sumar el patrimonio subacuático. Patrimonio subacuático, todos aquellos elementos que estén total o parcialmente sumergidos, que tengan cierta antigüedad o que se consideren de importancia histórica. Eso también va a estar contemplado como patrimonio cultural y también va a estar contemplado, como van a ver, por la legislación correspondiente, ¿sí? Y por último, podemos también hacer una aclaración con respecto a los bienes intangibles, ¿sí? Así como yo ya les dije, todo lo que puede englobar, que es una cantidad muy amplia de manifestaciones, los bienes intangibles más recientemente han incluido otro tipo de categorías, como por ejemplo los de tesoros vivientes de la humanidad. Tesoros vivientes de la humanidad hace referente a seres vivos que se consideran poseedores de ciertos saberes o ciertas técnicas que, claro, al no ser saberes, digamos, tangibles que se puedan proteger en sí mismos, lo que se tiene que proteger es a la persona que los posee. De ahí que se haya surgido esta categoría. Y, por ejemplo, la legislatura de Buenos Aires, no me acuerdo en qué año, determinó como tesoro viviente de la humanidad una serie de personas, como por ejemplo una cocinera artesanal, un luthier,
¿sí? Que reparaba órganos históricos, etc. Entonces, vamos a ir viendo cómo estas categorías se van ampliando cada vez más, y seguro que si queremos podemos seguir y seguir hilando cada vez más fino. Entonces, esto es solamente a forma de panorama introductorio para que puedan después abordar las leyes que van a comentar, que va a comentar Viñuales, la tengo con Viñuales Endere, en el texto de la clase que viene. Y ahora sí, habiendo hecho esta aclaración, volvemos a lo que es el concepto jurídico de patrimonio. Y lo que les iba a comentar antes es que, bueno, justamente una de las cosas que nos vamos a encontrar cuando tratamos sobre las leyes que protegen el patrimonio es que el concepto mismo de patrimonio no es un concepto, digamos, es un concepto extrajurídico, ¿sí? No es un concepto que sea intrínseco al ámbito jurídico. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no va a haber un concepto unívoco de patrimonio cultural, sino que cada legislación, como van a ir viendo ustedes, de hecho, pueden ir a los enlaces de las leyes que tratan en el texto, van a ver que cada legislación va a hacer una definición del bien que van a proteger, ¿sí? De lo que se entiende para esa ley como bien cultural o patrimonial. Y podemos preguntarnos finalmente también cuáles son los criterios a tener en cuenta para determinar que determinado objeto o manifestación cultural es merecedora de protección jurídica. Uno ya lo estuvimos comentando, ¿sí? Que es este valor o sentido que le adjudica una comunidad a un objeto o manifestación cultural porque está asociado a su tradición cultural, a su identidad, etcétera, etcétera. Sí, esto, los mismos valores que ya enunciamos que determina la UNESCO. El problema con este valor es que muchas veces se lo considera demasiado subjetivo como para poder determinar por sí solo que un bien requiere de protección jurídica. Por ende, se suele aplicar un segundo criterio, que es más objetivo, y es un criterio de índole temporal. Temporal no solamente en el sentido de antigüedad, es decir, cuántos años tiene ese objeto, sino el hecho de que, por ejemplo, determinado objeto esté asociado a un determinado evento histórico, por ejemplo. En fin, es este segundo criterio, el temporal, el que generalmente se utiliza para poder determinar que un bien requiere de protección jurídica. ¿Cuál es ese marco temporal que se suele aplicar para determinar justamente la antigüedad de un objeto? Tampoco hay una opinión unívoca respecto a esto, pero se suele poner un límite entre 200 y 100 años, ¿sí? Para que un objeto requiera de ser protegido. Con todas las salvedades del caso, ¿no? Como por ejemplo, cuando vean la legislación sobre el patrimonio subacuático, ahí van a ver, ¿no? Que pueden haber objetos antiguos, o sea, incluso que exceden esta temporalidad, pero sin embargo no se consideran de importancia histórica, por ende no caen dentro de la protección jurídica. En cambio, otros objetos más recientes, que nos llegan a los 100 años, sí pueden pensarse con una importancia lo suficientemente grande como para poder entrar dentro de la legislación. Bueno, ahora, cuando vayan al texto de Viñuales, el texto de Endere, ahí tienen una pequeña introducción que es bastante escueta, o sea, es muy, muy concisa, pero también es muy clara, ¿no? Que brinda un panorama general con respecto a cómo es el legal con respecto al patrimonio de nuestro país. Y lo que básicamente decir es que... Profe, ¿los sí. textos de la semana que viene también entran en el parcial? El de Viñuales, el que está en el texto de Viñuales y Endere, a ver, eso fue lo que aclaramos al principio. Ahora tengo el panorama con los nombres de los textos.
El texto de Endere sobre legislación, ese es justamente el que voy a citar la tercera consigna. A ver. El texto del 10, del 6 va. Ese va. Y lo del 17 del 6, el de Endere es complementación, nos dijo, y el que nos sacó el de Mariano y Endere. Exactamente. Entonces, el que yo estoy comentando ahora, o que estoy haciendo una pequeña introducción para abordar el texto, es el de la clase del 10, o sea, de la clase siguiente. La agenda que establecen las convenciones internacionales. Voy a encontrar eso. Sí. Perdón, profe. Sí. Mati, y ese es el que necesitamos para hacer la actividad 3 del parcial. Exactamente, ¿sí? Bueno. Y el de legislación es el de Rolandi y Endere, legislación y gestión del patrimonio arqueológico. ¿Cómo? El de legislación de Endere es el de Endere y Rolandi. Claro, ese es el complementario, que lo pueden usar para complementar, lo pueden aplicar a la tercera consigna, pero digamos, el texto base es el de la clase anterior. Sí. Entonces, lo que les decía es que cuando vayan al texto de Endere, el que tenemos para la clase que viene, van a encontrar una introducción muy concisa que expone sintéticamente cuál es el panorama en Argentina sobre las leyes que van a proteger el patrimonio cultural y básicamente lo que dice en principio es que tenemos, por un lado, según la Constitución Nacional, las convenciones internacionales van a estar por encima de las leyes nacionales, es decir, que todas estas convenciones, el texto al principio, las convenciones internacionales, con respecto, por ejemplo, al patrimonio subacuático, están, obviamente, a las que hay en la Argentina, van a estar por encima de las leyes nacionales. Posteriormente tenemos leyes nacionales con contenidos mínimos que cada provincia tiene la responsabilidad de complementar, ¿sí? Es decir, que las leyes van, de alguna forma, a ser responsabilidad en conjunto de la nación. Y por otro lado, otra de las cosas que remarca, no existe en Argentina una legislación general de protección al patrimonio. Eso que quiere decir, se fue dividiendo en diferentes categorías y han ido surgiendo leyes para proteger a cada una de esas categorías patrimoniales. Es así como tenemos una legislación para los yacimientos arqueológicos y antropológicos, otra para bienes considerados históricos, artísticos, etc. ¿Sí? En fin, eso es básicamente lo que van a encontrar en el texto y repito, es bastante conciso, no me parece que haya nada difícil, digamos, de abordar. Tienen todas las leyes, si quieren ver un poquito más a fondo en qué consisten estas leyes, están todas disponibles online, eso lo pueden consultar, incluso los convenios internacionales también, quizás sea útil para ver sobre todo cómo son las definiciones que hace cada una de estas leyes de los bienes que tratan, y que les va a servir, por supuesto, para aplicar en el parcial, ¿sí? Bueno, dicho pregunta. No, me parece que está todo bastante claro. Entonces, yo la clase que viene, todo completamente se los producción ahora, se los voy a poner más prolijada en el siguiente, ¿sí? Profe, todavía no lo ha subido el parcial, que no, porque yo me he fijado en el campo y no está. ¿Cómo? La parte de evaluaciones. ¿No está en la parte de evaluación? ¿Lo subí? No está. ¿Eh? ¿No está? No sé, ahora lo reviso. O sea, lo había subido hoy a la mañana. No No sé. está todavía. ¿No está?
Bueno, las dos nacionales. bueno, lo veo entonces hoy. Che, otra cosa, estuve mientras tanto, Sí, que no hay muchos museos que hayan restituido materiales, ¿sí? Salvo el de La Plata, en una búsqueda rápida en la web, en noticias, información, solamente aparecen instituciones del Museo de La Plata. Y voy volviendo para atrás, porque tampoco hay tantos museos de antropología en la Argentina. bueno, fíjense, pueden usar alguno de esos casos para trabajar. Y los que aparecen son algunos de Buenos Aires, algunos del sur, pero son todos del Museo de La Plata. Me tomé el trabajo recién unos minutitos mientras vos estabas explicando, a googlearlo, y es muy poco lo que hay. Bueno, pueden usar alguno de esos casos, no hay problema. Porque iba en el auto, y no es que lo podía decir, pero opina. Ay, discúlpame, se escucha muy Sí. cortado. Por eso decimos no que eso, porque no. Nosotros los materiales que tenemos acá en Rosario están todos materiales del estudio, como Bueno. Bueno, pueden, como decía la compañera, pueden elegir alguna de esa lista, que la lista es bastante larga, así que tienen casos para elegir de ahí, pueden elegir alguno de Te lo esos. cuento justo eso porque iba adentro muchos años, sí. Bueno, si encuentran otros museos que hayan hecho restituciones, pueden elegir algunos de La Plata. Profe, nosotros recién nos volvemos a ver el último fin de junio, el 24, ¿cierto? En realidad, yo, a ver, porque a mí, o sea, me vinieron las fechas de cierre de actas. Ya, o sea, en teoría las clases terminan, ¿qué día terminan las clases? El 24 de junio, ¿no? También. El 24 es la última clase que tenemos. El 24 de junio. El 24 de junio cierra el primer trimestre. Y Bueno, yo tengo anotado un cronograma que ahí nos encontraríamos nosotros de manera sincrónica. claro. Bien, bueno, podemos hacer un encuentro de cierre. Yo para esas alturas, yo ya tengo que tener las actas prácticamente cerradas y entregadas, ¿sí? O sea que en realidad la clase, el cuatrimestre para nosotros cerraría el sábado que viene, porque yo para esas alturas ya tengo que tener entregado. Me quedo corto el cuatrimestre con el feriado que me había contemplado al 17. O sea que ya no tenemos más encuentros sincrónicos. Y 4, porque ya tengo todo cerrado yo. Salvo que, no sé, se quieran tomar un... No, yo lo que te iba a decir es que a lo mejor te estoy molestando por escribiendo por mail o por el campus, porque bueno, realmente le voy a poner todo el examen porque en el otro, bueno, es como que vos me marcaste que era muy sintética. Bueno, yo soy sintética para escribir, pero obviamente había leído todos los textos y dada la cantidad de páginas, traté de sintetizar, pero bueno, por ahí te pido orientaciones para ver un poco cómo querés que, digamos, ahonde y todo eso, ¿sí? ¿Podría ser? No hay problema. De todas maneras, fíjense que este parcial es como me parece más concreto que el anterior, ¿no? Como les decía al principio, va más a cuestiones más específicas. Pero sí, obviamente no hay ningún problema. No, además que bueno, que a mí me interesa la materia y había estado ahondando y bueno, realmente me significó como una dicotomía, ¿no? Porque realmente le había puesto todo, pero bueno, se ve que no fue suficiente. Así que por eso, María Laura, te voy a estar, a lo mejor, si veo algo, si a lo mejor no te escribo es porque, bueno, comprendo todo correctamente y bueno. No hay problema, si querés
revisar eso. No hay problema. Profe, si por ahí recibe algún mensaje de Mónica y nuestros representantes, que por ahí lloramos por la entrega del parcial, sepa entender que se nos está juntando toda la fecha, estamos anotando, viendo, Sí. se nos Ustedes está saben, juntando todas las fechas de entrega entre el 12, el 17 y el 22. es que entiendo, o sea, Por ahí si no llegamos o algunos vienen muy mal, le vamos a escribir. La Moni le va a escribir. sí, ustedes, o sea, la gente que me entregó cosas con retraso sabe que yo nunca le dije que no recibía un trabajo, un parcial atrasado, ¿sí? Lo único que yo les prevengo, ¿sí? Que se nos viene por encima la fecha de cierre de actas. Entonces no se atrasen demasiado porque si no, bueno, me perjudico yo y los perjudico a ustedes, ¿sí? Porque si no están cerradas las actas, ustedes no se pueden inscribir a finales. Entonces, solamente eso, ¿sí? Yo entiendo perfectamente si alguien se atrasa, en vez del sábado me lo entrega el lunes, no hay problema, pero bueno, no se atrasan demasiado, por favor. Bueno, no sé si alguna pregunta más. No. Bueno, ahora me fijo eso, entonces, ¿por qué no está subido? Porque supuestamente estaría subido hoy en la mañana. Ahora veo qué pasó. Una consulta. Sí. Yo siempre con las dudas. No, por favor. La política, el Museo de la Plata, ¿sí? Ha hecho muchas restituciones, porque hay una noticia del Día de la Plata, del 2016, por eso digo, si en los últimos años ha habido muchos casos, porque dice, el Museo Platense concretó ayer la 5ª restitución del resto de indígenas. Por eso digo, ¿qué tantos casos son ¿Y los por que qué han hecho miren? en los últimos años? Si ustedes, a ver, si ustedes... Porque ahí me va a tratar Miren, yo en la clase pasada les puse una lista de restituciones hechas en Museo de la Plata y era bastante larga, no eran 5 casos, ¿sí? Ahora, fíjense... Yo digo lo que dice el diario. El 2016, el diario bueno. de La Plata es del 2016 la noticia. Puede ser que se hayan dado... en los últimos años, por eso digo, es del 20 de abril de 2016. Hagan una cosa. Si Muchos ustedes casos en los últimos años. Miren, si ustedes ahora mismo entran, ponen restituciones realizadas por el Museo de la Plata, los va a llevar justamente al listado que tiene publicado el museo de todas las restituciones que se han llevado a cabo. Esperen un segundo, ahora yo me fijo y les digo. Restituciones realizadas por el Museo de la Plata. Cayal, todo en orden cronológico, ¿no? Nina Cayal, restituciones realizadas por el museo... Tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Más de... Son esas, no son tantas. Bueno, pero tienen para trabajar ahí. Sí, lo vamos a repetir y nos vamos a tocar entre nosotros, indefectiblemente. Vamos a trabajar los mismos casos, más de uno. ¿Y piensan copiarse y trabajar en conjunto? No. Claro, porque el último caso fue en el 2020, tengamos en cuenta la pandemia y todo eso. No importa, pero cada uno lo va a redactar y lo va a analizar y le va a... Yo confío en que nadie se va a juntar con el compañero en conjunto, ¿no? O sea, eso lo descarto, lo tengo que descartar, ¿no? No, yo sé, porque te digo que vamos a tocar los mismos casos, a eso es lo que yo voy. Bueno, yo no estoy pidiendo exclusividad, estoy pidiendo solamente que ustedes apliquen los casos a casos concretos. Estamos, sí. Bueno, ¿alguna cuestión más? Yo me quedo con Polvareda, ¿eh? A los compañeros, yo me voy a quedar con Polvareda porque me gusta. Bueno. Me voy a quedar con Polvareda porque me gusta. Bueno, me parece muy bien. Roque, no nos empieces a meter presión, te lo pido por Dios. Roque, ya no presionás en todas las materias, dejá de presionarnos acá. Pero, a ver, es tuyo del norte, pero me lo quedo yo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? A ver. Será tuyo del norte, todo lo que sea, pero lo quiero yo. Vamos a hacer una competencia a ver quién lo hace más lindo. A ver, vamos a elegir el que elige él. Dale. No, profe, le contamos porque él siempre tiene todo leído,
todo hizo, todo, y nosotros a veces venimos con un poquito más de atraso, entonces lo cargamos de que siempre Es que nos yo gana. no tengo familia, somos yo, mi mujer y 3 gatos nada más, y ya está. Y no trabajo de mañana, así que tengo todas Bueno, por las eso mañanas tiene libres para tiempo. estudiar. Ahora, fíjense, o sea, hagan una exploración. Bueno, recién acá el compañero lo hizo rápidamente, pero fíjense si no hay por ahí también otros casos de restitución. Por ejemplo, las noticias publicadas desde el INAI con respecto a la restitución de restos culturales. Hay otros casos también. No hay que tampoco necesariamente limitarse al Museo de la Plata, es cuestión de ir indagando un poquito a ver qué casos hay. Sí, digo, si quieren hacer otra cosa, ¿no? Fíjense cuál les conviene, cuál tienen ganas de trabajar, cuál, qué sé yo, Y de última le consultamos si puede ser. Sí, pero exploren que, o sea, no Sí, pueden, seguro cuando empezamos a... no pueden estar limitados al Ahora Museo de la Plata tampoco. Claro, porque a lo mejor lo que es limitado son los restos humanos, pero los objetos sagrados a lo mejor hay una cantidad Por más eso importante. les decía, no tienen que ser necesariamente de restos humanos. Fíjense que les puse materiales culturales sensibles. A ver. No, acá estoy leyendo, por ejemplo, noticias del INAI, donde habla justamente de la restitución de restos reclamados desde el año 2009 al área de patrimonio de la provincia de Buenos Aires. Fueron restituidos en el 2021. Recuperación de espacios generados por los pueblos originales, tales como Chenques, Patagonia. Bueno, hay otras cosas, ¿sí? Para ir buscando, ¿sí? Es cuestión de ir explorando un poquito. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿No? Bueno, entonces, ya saben, yo ahora, bueno, si no está publicado, bueno, lo vuelvo a subir hoy, las consignas, y sí, obviamente, toda consulta que me quieran hacer, no hay problema. A veces yo me demoro un poco en contestar, me demoro unos días, pero trato de contestar siempre. Es algo que se me traspapele con la maraña de mails que me llegan a veces, pero en general trato de contestar siempre, sí. Bueno, gente, si no hay nada más, entonces vamos cerrando. Nos vemos, profe. Bueno, buen fin de... nos vemos. Gracias, buen fin de semana. Buen fin. También para ustedes. Hasta luego. Buen fin de Gracias, igualmente. Gracias, adiós.